tuviera que presentarlo, le decía a él recién, en base a su carrera, tendríamos que hacer un simposio solamente de leer el currículum. Él decía, porque si podría haber formas poéticas de leer un currículum, digo, por lo menos yo no las sé. Pero sí me gustaría, Norman, algo igual voy a señalar sobre tu devenir, decirte que estás presente en el museo de tres formas no tan azarosas. Hay una muestra de Dalila Puzzovio aquí en planta baja, donde se ve un fragmento de Sexo Análisis, la película de Fernando Ayala, no, de Héctor Olivera, donde hay un cameo tuyo en ese fragmento, así que ahí está Norman Brisky. Luego tenemos en el segundo piso la exposición Esto es Teatro, curada por Alejandro Tantanian, Andrés Gallina y Florencia Colina, que es una exposición que va desde el Ditela al paracultural, ¿no? Marcando las escenas rupturistas en todo ese margen de tiempo. Y ahí hay un módulo dedicado al Centro de Experimentación Audiovisual, donde vos empezaste con El Niño Envuelto, si no recuerdo mal, en el año 66. Y luego en el 67, Norman hizo en el Centro Experimental Audiovisual del Instituto Di Tella, Mens Sana in Corpore Sano, donde empezó también Lelutier como grupo, ¿no? Y el anterior, no, y Nacha Guevara también. Nacha Guevara también, en Mens Sana in Corpore Sano. Y luego, además, por si esto fuera poco, como dirían vendedor del colectivo, Norman es uno de los muy pocos actores argentinos que trabajó con Víctor García, que es un gran rescate que hace esta muestra, esta exposición, que es la mesa que sigue a esta entrevista pública, ¿no? Que no la voy a spoilear, pero sí es sobre Víctor García. Así que vamos a hablar sobre Víctor García hacia el final. En realidad, esto es una entrevista pública de una sola pregunta, por favor, señor director, que yo le mandé a Norman, y le pedí que se tomara todo el tiempo para responderla. ¿Por qué hacer teatro era desafiante en el Instituto Di Tella en los 60 y cómo hacer para que el teatro sea o siga siendo una forma de resistencia en 2025? Todo tuyo, Norman. Y de ataque. Siempre pareciera que quedamos siempre en resistir, ¿no? Gracias, García. Queda bien, gracias. Hablar de este tema, yo me refiero por mi manera de pensar el teatro sería cómo apareció el Ditela, ¿no? Y me da la impresión que hay algunas palabras que van a significar la razón de lo que significó un salto cualitativo en lo que sería una expresión articulada, porque éramos todas las disciplinas artísticas que nos mirábamos. En ese tiempo, en el hall de Ditela, pudimos juntarnos con un músico, me acuerdo de Machó, un pintor extraordinario, me acuerdo de Ginastera. Era una especie de rescate que hizo, como casi me parece que es esta intención de ustedes, ¿no? Un rescate a los que tuvimos una experiencia, se supone, tensa, por lo menos. Entonces, el Ditela tenía esa característica y se basaba en una palabra muy linda, inclusive creo que hay una canción, la bohemia. Eso da la impresión que la bohemia, en ese tiempo, el moderno se llamaba, había un bar a la vuelta, donde nos juntaba con Alonso. Cada uno era como una universidad que uno iba a charlar. La charla como la potencia de ese tiempo. La charla como la potencia. Eso también parece que cambió mucho. Charlamos menos. Y en esa idea del Ditela, que era como charlar con el pintor, con el músico, con el escultor, yo no pertenecía a la farándula, y tampoco sé a quién pertenecía, pero me sentaba con ellos
Y la temática que siempre tenía el vino delante hacía que pudiese ser enormemente enriquecedor para aquello que fuese en ese momento un poquito más joven, o me la creía. Así que el Ditela es un rescate de una bohemia que en el caso del teatro se tiene que nombrar a Roberto Villanueva, que es un tipazo que ha tenido este país, que sería bueno que se supiera cómo alguien que era dramaturgo, Roberto Villanueva, que era dramaturgo, pudiese tener la capacidad de ir a la bohemia, rescatarla para ponerla en la experimentación. Y la obra que hice yo, El niño envuelto, tenía una concurrencia que me ayudaba a decir, mira lo que estoy haciendo, porque el que hizo el afiche, Di Stefano. un tipazo, un pintor, vive, ¿no? Sí. Y casado con Griselda Gamal. Griselda Gamal. Por suerte está él, porque si no era nadie. Es una enciclopedia. Y entonces uno era chiquitito y con ese entorno había un ingeniero arriba, ese no lo conocés. No me digas que lo conocés porque no lo conoces. Oteiza. No, Oteiza era un... Ah, von Reichenbach. Von Reichenbach. Capaz que era un nazi, pero yo no sé. No lo era. Inventaba unos glóbulos rojos entre dos vidrios y las proyectaba. Yo lo miraba, como yo soy técnico electromecánico, recibido en la escuela industrial, y tengo facilidad para engañar, digamos. Pues son la truquería del teatro, ¿no? Ese era el entorno, entonces uno entraba y tenía una barra incondicional de lo que uno hacía. Y era Roberto el que hacía ese cuerpo que se extendía en que yo, que era un mimo, bueno, ¿de qué te reís? Era un mimo muy, muy eficaz. Y la primera, El niño envuelto, jamás hubo libreto. No había un texto. Y con quien me juntaba, vino mediante, era con Del Peral. Carlos del Peral. Carlos Del Peral. Si Dios existe, debe ser amigo de él. Se llama García. Entonces, era como, acá se habló de multiplicar, ¿no? Que una palabra que ahora está como, se ve que como estamos restando tanto, estamos con una gana de multiplicar otra vez. El asunto es que era un regalo. Además, el espacio teatral, algo tiene que ver esto, sí. Algo. Porque no era un teatro italiano. Claro. No, claro. Tenía ya condiciones para que no hubiese un espacio significativo de un rebusque del teatro a la italiana, no. Entonces se produce una clase de artista que no digamos que estaba todavía la idea de lo político y no había una persecución con Onganía, visitaba las pensiones y los hoteles para rescatar a los amantes. Entonces, esas se la perdieron. Algunos. Iban con la policía a sacarnos a la bohemia, ¿no? A sacarnos de los hoteles con orden judiciales y qué sé yo. Aprendimos a escaparnos. Tuve una novia que era balconera, sé que... Bueno. Porque tenía que esconderse en un lugar para que no... Bueno, y alcahueteaban a la familia de tal o cual. Esa es la época de esta porquería que hemos tenido y que no éramos conscientes de los significados de esos enemigos. Simplemente queríamos jugar con tantas ganas, y no nos importaba
no nos importaba comer. Una bohemia en serio. Y nadie se preocupaba por otra que no fuese reunirnos y charlar y hablar de lo que estaba pasando con el amor, con el arte, las novedades. Sí, europeístas éramos, somos hijos del barco, pero había una bohemia que se extraña mucho. Sí. Y eso a veces es accidental, esa bohemia. Y me puedo caminar y de pronto me encuentro, ¿qué decir? Y aparece esa fuerza, ese afecto incondicional de nuevos hermanos sería. Yo sería tío de Córdoba, yo. Y también era como visitante y jamás fui discriminado por cordobés y el porteño, todos los García se hablan, muchos. Pero se extraña mucho eso, se extraña la charla. Ahora hay una charla, pero está tan abreviada que casi no hace falta pensarla, digamos, corazoncito. Me da la impresión que el Ditela era eso. Y si se quiere hacer un análisis social, el Ditela era una industria argentina, tiene la misma inicial que inteligencia artificial, ahora que me doy cuenta. Industria argentina. Claro. Inteligencia artificial está mucho más presente que industria argentina. ¿Dónde está? Sería una industria argentina. Bueno, hay una. Y Ditela era eso, una invención de la industria argentina, impulsada. Cuando yo me pongo a pensar qué es hoy eso que fue, son los chinos. Los chinos, industria en manos privadas, son corporaciones, manejadas con el control del Estado. Esa era la época de Ditela, que había ganas de la industria, se habían hecho coches, algunos jóvenes que sepan, nosotros hacíamos coches, hacíamos aviones, había tractores. Y yo fui delegado en Citrax-Citram, como teatro, en la clase trabajadora, teníamos representación en las asambleas. Parece que estuviésemos hablando de Júpiter. Pero no se preocupe. Bueno, pues entonces el Ditela era eso. Y yo trabajaba en la agencia de publicidad de Ditela, que se llamaba Agents Publicidad. Y quedaba en un subsuelo bastante, no tenebroso, pero escabroso, para hacer rima. ¿Y quién estaban ahí? Otro rescate del ditelismo. Primero, que el gerente de Agents Publicidad era un dentista. Íbamos en corona. No, lo que quiero decir con esto es que no entendía absolutamente nada de lo que significaba. ¿Quién estaba ahí? Jorge Michel. ¿Lo tenés? No. Jorge Michel es un amigazo, poeta, escultor, falleció inclusive. Y él me llegó ahí porque éramos una banda de vagos. No llegábamos a ser delictivos, porque no teníamos pasta para eso, pero estábamos justo ahí porque no hacíamos mucho. Quiero decir, hacíamos muy poco. Estaba Pacurondo y otros. Estaba Piri Lugones. Una gentuza que no había nunca una idea de aburrirnos. Y nos pagaban con empréstitos.
y yo distribuía los empréstitos. ¿Saben lo que es el empréstito? Es una moneda falsa, que en ese momento, no sé por qué, porque tampoco tenía capacidad de análisis de dónde salía esa plata. Se supone que de los automóviles de Ditela, ¿no? Y se repartía entre los proveedores. En vez de darnos la plata a nosotros, se la dábamos a nuestros amigos que hacían la foto, que hacían y ahí sale, uy, casi voy a llorar. Pero con Quino hizo Mafalda conmigo. O yo hice con él, según. Teníamos que hacer ¿vale la anécdota? Sí, todo. Sí. ¿Todo? Bueno, casi. Quino, teníamos que hacer la publicidad de Mansfield, de los aire acondicionado Mansfield, que ahora no existe más, con muy buenas razones. Entonces, vender aire acondicionado, los que saben publicidad, todo eso, dicen, ¿qué carajo podemos hacer con esto? Entonces, con Quino sentado, Quino era absolutamente tímido. No sé cómo imitarlo porque soy todo lo contrario, pero sin palabras. Se ve que todo lo ponía en el lápiz dibujando. Y yo digo, ¿por qué no hacemos una nena que sabe muchísimo de cómo anda el aire acondicionado? Mafalda. La publicidad, la primera publicidad de Mafalda es con los aire acondicionados Mansfield y la Mafalda diciendo es 220, se coloca 60 ciclos, de especificación técnica la daba Mafalda. Ahí estábamos nosotros, o sea que el Ditela, uno podría, si es muy comunista, hay que ser, bueno, es muy comunista si ella fuera una burguesía aristocrática, profesor. Yo sinceramente lo vivo como unos aventureros que tenían unas capacidades y un entusiasmo que no respondía a otra cosa que hacer, porque después hicieron heladeras, esas heladeras con cambio de marcha, ¿se acuerdan? Y ese lugar, que éramos vagos organizados, no teníamos, nunca llegamos a una hora determinada a la agencia. ¿Qué se puede pedir más de la vida, de que te dejen inventar cosas? Y bueno, entonces el reconocimiento a Ditela, que inventaron esto, por más que puede haber críticas de una burguesía argentina que nunca entregó realizar por el país. Hagámosla rapidito. Estos tíos eran, yo hablé con los dos, tuve discusiones con uno de ellos, porque decía que un país necesita del lumpenaje. Es feo decir eso. Necesita de cierta pobreza, hasta el 12%. Hasta el 12% está. Después de eso, sociológicamente hablando, no conviene porque si no, no hay reserva de trabajo para no aumentar los sueldos. Eso me decía mi Ditela, yo quedaba en ese momento casi parecido a un cocodrilo que no entendía lo que decía. Con los años, sí. Y el agradecimiento, porque no hubo nadie, y menos Roberto Villanueva, que dijera, saca esto, decí esto, esto no, esto sí. Así que el Ditela era eso, saber que la música la podía haber hecho Ginastera, o que estaba Rivas, un fotógrafo. Humberto Rivas. Ya me da un poco de bronca. Yo que estoy casi una hora pensando antes de venir acá los nombres. Alfredo, bueno. La cuestión es que fue un momento glorioso. Después, como toda
como todo momento de plenitud, siempre se levanta la polvareda. Es un país que con mi edad es difícil aceptar que hoy estemos en la que estamos, ¿no? Muy difícil. Pero, uy, crisis es lo nuestro. Crisis es lo nuestro. A ver, ¿a dónde está la escena? O sea, que también otra vez nos pone como las jubiladas son gente grande. Yo tuve gente de edad, gente grande. ¿Cómo? Uy, se levantaron de nuevo y fueron a gritarle a los canas en la calle, en la cara, desafiando. Entonces, no digo gracias a Videla que me ha dado tanto, pero hay algo que ahora van a ver. Eso es lo que diría de mi experiencia con el Ditela. No sé qué quiere que siga, porque No, sí, sí, de sí. los hijos de Ditela. No, básicamente se me ocurre para ir formulando, más o menos respondiendo esta pregunta, ¿qué te llevaste del Litel al Calibán, que es tu espacio independiente desde hace más de 30 años? Sí. No sé. Podría quedar ahí como esas comedias americanas. No sé. Pero seguramente que el Ditela me dio fortaleza y me admitió la idea de un teatro que no tuviese la obligación de la puntuación, sí de los puntos suspensivos, pero de ninguna puntuación. Entonces te da una libertad ejercida y creo agradecerle a Villanueva esa fuerza que te da en que no necesitas que te dicten o que te ordenen, que está en el mercado para vos poder estar en la góndola. Está bien dicho, ¿eh? Sí. Bueno, Nacha dice que lo que ella recuerda de Litela es que no hacían las cosas esperando un like, como se dice hoy, ¿no? Claro. Like, no esperaban ningún like de nada. Narro. Sí, Nacha estaba de ida en su fortaleza del canto de la denuncia y su presencia, ya la conocemos todos. Nacha en escenario es unas cuantas pilas juntas. Así que, y ella estuvo en ese grupo junto con, ¿cómo se llamaba el espectáculo? Mensana en Mensana Corpus. Incorporesana, que es casi lo que pasó después, ¿no? Los gimnasios y todo eso, ¿no? Claro. La idea apologista, o apologística. Una apología de lo apolíneo, podríamos decir. Yo me lo llevo a casa. Que hable con mi señora, que le diga lo que pienso. García. Todo esto me enseña el Gordo y el Flaco y todo lo que hicimos en la revista. Creo que la revista, que yo hice 2 años de revista, porque no podía trabajar en ningún teatro, estaba prohibido, pero no sé si un González era. Un González. También nos rescató a Nacha, María Elena Walsh. Sí. María Elena Walsh sería bueno también adherirla a los que nos rescataban, a los jóvenes que no teníamos todavía títulos de qué será. Y nos ayudaba a meternos en la televisión. Buenos días, Pinky se llamaba. Sí. Y ahí estábamos los actores del conservatorio. También fui al conservatorio. Sí. También estuve internado. No, a mí me gustaría hacer, como te había dicho, después de esta mesa va a haber una Sí. entrevista pública sobre Víctor García y como dije al principio, vos fuiste uno de los pocos actores argentinos, entonces me gustaría que repasemos tu experiencia con Víctor García, que es un creador que, bueno, el museo está poniendo de relevancia en este momento. Víctor García, un tucumano,
extremadamente creativo en una dimensión no humana. O sea, así es una escenografía, trabajó Alterio también con él. Sí. Y hablábamos con Alterio en el exilio, 10 años de vacaciones, y con Alterio decíamos, para ser actor de Víctor García, había que tener un paso que era un doble paso, digamos, no podías caminar como persona, tenías que caminar. Porque las escenografías, yo hice Cementerio de Automóviles, 12 autos colgados del techo, sin motor, pero arriba con seguro por si acaso nos caíamos. Yo me hice un gran amigo del escenógrafo, un franchute, que los planos que tenía sobre las obras de Víctor García eran obras de arte, los planos. Eran extraordinarios. Nosotros tenemos una, bueno, en Argentina que también es extraordinaria. Y los diseños de los autos colgando, esos 12 autos colgando, yo hacía de Jesús, que no me miren, estos días está jodido el tema, pero yo hice de Jesús, ¿qué? Y casi en pelota además. Y se nota que Jesús tenía lo suyo. Si no, y andaba entre los autos arriba. Sí, y hice oración de Arrabal también. Arrabal yo, junto con García, para mí es un dúo que no. Yo tengo gemelas. Ni las gemelas tienen esas características que tenían estos dos tíos, ¿no? Arrabal es un genio, también fuera de la obligación de estéticas determinadas, o sea, saltaban sobre lo hecho porque no tenían un devenir de la construcción clásica, entonces hacían cosas que no eran para actores, eran para superactores. Entonces te ponían en una voz y en una... ¿Qué aparatos? Estos aparatos... en ese tiempo era el que no tenía voz, hay que tirarlo a la cloaca directamente. Tenía que... ¡Hola! Así, en ese tono tenía que escucharlo. Sí, como teatro popular, digamos, ¿no? Entiendo, tiene que tener lo que tiene que tener. Tiene que hacer gimnasia. Y García era un emotivo, era un director emotivo. Nunca me dio una motivación. Yo le pregunto, tipo Stanislavskiano, digo, mirá, ¿por qué voy al otro lado? No sé, anda para allá, anda. Y lo podía decir llorando. Yo cuando veía las obras de él sentado en la platea, y era toquetón además, él lloraba de punta a punta viendo la obra. O sea que ponía la vida en lo que hacía, toda la vida, no un cacho de vida. Yo soy un economo. Pongo un cachito acá, no voy a gastar, voy a salir arriba a la mesa. Él era una emocionante persona y contagiaba mucho eso. Después, muchos años después, en Buenos Aires, del exilio, vuelvo, como, supongamos 12 años después, hola, Norman. ¿Quién es? Estoy aquí, voy a Chile. ¿Tú puedes venir? Chico, familia, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Este era Víctor García y el otro era del mismo talante.
¿cómo explicar? Víctor García es la sinfonía de la intimidad. Qué bueno. Es raro eso, porque nosotros hacemos, ¿vamos a hacer sinfonía o vamos a hacer intimidad? Claro. Y el tío tenía una manera que se lo da la fuerza de esa España, ¿no? De esa España de enanos por comer lentejas. Era así, ¿viste? Este tamaño. Eso es lo que puedo decir de García y que se lo extraña. Ah, y tiene una anécdota extraordinaria porque dado su sexo. Lo de la India. Tenía mucho éxito en un momento en que la experimentación teatral, Ionesco, Beckett menos todavía, Copy, en ese momento en Francia, había una fuerza de un teatro chico que se llamaba del absurdo. Claro. Yo nunca enseño que es absurdo el absurdo, pero él tenía esa fuerza. Y él tuvo con Arrabal, tuvo éxito y lo invitaron a la India a hacer una apuesta, anda a saber por alguna casta, porque es difícil saber qué es la India, ¿no? Y fue allá y hizo una puesta en escena en el río. El Ganges. No, bueno, eso es fácil. No, está bien, no. Ganges hizo una puesta flotante y cuando hicieron el ensayo general se hundió la plataforma. Se hundió, pero no un poco. Tampoco el Ganges es tan profundo. Bueno, nunca nadé ahí, pero supongo que no debes saber lo mismo. No fui. La cuestión que lo echaron. Lo echaron, se tuvo que tomar un avión. Tampoco sabía dónde iba a ir con el avión. Porque ya, qué sé yo. Y después debe haberse cambiado. Porque hay cosas con el teatro que nadie dice, nunca desapareció el teatro. Se equivocan. Muchos siglos no hubo teatro. Es un juego que desapareció muchas veces de la historia. Interesante eso. Sí, así que hay que tener cuidado con este juego. Y él, a partir de un momento, todo eso que floreció, como fue la Argentina, que se convirtió, como dijo el compañero que estaba acá antes, que yo lo escuché un ratito, dice, se volvió como, vamos a buscar los intereses. Bray, ¿no? Bray Cobler. No, el otro. ¿Federico León? Federico León, que estudió conmigo, por eso es tan bueno y tan... Lo dijo. Lo dijo. Es muy talentoso también. Y desaparece el teatro de pronto. Entonces hay que desaparecieron 30.000 personas. Yo soy el que lo digo. Entonces eso también pasa en la cultura. Y también con lo que pasó en Argentina ha desaparecido todo un devenir del teatro, que si no hubiese estado interrumpido, otro teatro tendríamos hoy. Y probablemente el teatro de los intereses y todo lo demás, de entrar en el mercado y todo eso, si hubiese, no sé, es también la melancolía de haber tenido que dejar el país, ¿no? Tantos años. Así que creo que el Ditela florece también porque había una juventud muy linda. Puede ser que no, pero era muy linda juventud. Y ahora hay otra. ¿Entendiste? Eso.
no sé qué más decir. No, bueno, muy, muy agradecido de todo el equipo del Moderno de tenerte aquí, Norman. Yo voy a hacer al revés, o sea, la presentación es difícil que alguien no lo conozca, pero tenemos visitantes de Polonia en este simposio. Y bueno, Norman ha partido de un lugar vanguardista como era la sala del Ditela al ojo popular. Y solo voy a nombrar el comienzo casi el final, ¿no? Desde Puedo la hablar Fiaca de Polonia también. hasta Argentina 1985. Es solamente gratitud por habernos dado tanto tiempo de tu vida, de tu espíritu y de tu cuerpo. Y bueno, sí, quizás estaría bueno que la gente pueda preguntarte algo. Eso sería interesante. Yo iba a hacer la Granada en Polonia, y invitado por no sé quién. Y mi padre es de Bielorrusia, que era Polonia. Entonces tenía muchas ganas de ir. Me separé, vendí el auto, todo para ir a Polonia. Y resultó que vino una carta, no sé, de la embajada, o probablemente de la que me enseñaba polaco, que aprendí 7,5 de palabras. Pani, ¿están los polacos acá? Sí. Dos Widzenia o dos Widzania. Dos Widzenia. Era brillante. Y que me dijeron, no sé si va a caer bien, pero no me importa tampoco, que todas las cosas que hacen ruido son lo mío. Me dijeron que había unos generales en Polonia, que en ese tiempo, estoy hablando de la perestroika, ¿cómo se llamaba eso? Que había un movimiento muy importante en Polonia, de la clase trabajadora católica o cristiana, ¿no? Solidaridad. Solidaridad. De Walesa. Vanessa, gran muchacho. Bueno, parece que me prohibieron ir. Todavía no sé la razón especial. No sé, yo nunca... Digo, porque también uno queda con un resentimiento relativo, ¿no? Había aprendido un poco polaco, me estudié la obra de Walsh, de Rodolfo Walsh, se la recomiendo ver porque tiene una actualidad enorme, la obra de Walsh. Y de pronto no me dejaron ir, entonces me quedé sin compañera, sin auto. Y sin Polonia. Y sin Polonia. Ahora no iría a Polonia, pero si me invitan a un... Pero se supone que esos generales ya se deben haber muerto. Bueno, si hay alguna pregunta del público, una sola porque no tenemos tiempo. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, si no, les pido un gran aplauso para Norman.